amigas y amigos de Café Ciudadano. Primero que todo, muchas gracias por estar con nosotros en las redes sociales igualmente. Aquí estamos de corazón muy puestos y echando adelante nuestro mejor esfuerzo. Café Ciudadano está cumpliendo su programa número 27 y haciendo unos recuentos con los amigos de aquí de la estación, con los amigos de fuera, pues estábamos analizando que el propósito, ahí va, el propósito de acercar a la comunidad los temas que interesan a la gente, se ha ido cumpliendo. Pero había por ahí una lagunita, había una omisión importante, muy importante, que tiene que ver con algo que nos llega, que nos forma, que nos conforma, que nos da fuerza, que nos da energía y que nos permite salir adelante. Es la cultura propia, la cultura regional. Y para hablar sobre eso invité esta noche a platicar con nosotros de su obra, de su trabajo, de su pasión, a Marina Cuéllar Martínez. Buenas noches, Marina. Gracias por acompañarnos. Hola, hermosa. Gracias, Rebe, por invitarme. Gracias, que siempre es un placer enorme tener una oportunidad de pensar en lo que más nos importa, lo que es nuestro, lo que nos constituye, lo que nos da sentido, porque muchas veces lo olvidamos. Y platicar de todo eso contigo me da una emoción enorme. Gracias por la oportunidad. No, al contrario. Yo quiero invitar a los amigos y a los seguidores que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp al teléfono 22 8306 8541. Le pediría a nuestro webmaster si luego nos pasa una bandita inferior en la pantalla para que los seguidores nuestros nos puedan llamar. Y aquí en cabina, en el 814-0550. Es un placer poder hablar de cultura porque de ahí venimos, conscientes o no. Porque venimos de un pasado, no venimos del pasto. Y muchas veces venimos de gente muy valiosa, muy interesante, que ha hecho cosas importantes para preservar los valores de una comunidad. Entonces, me interesa mucho que aquí nuestra invitada esta noche nos platique en un plan diáfano, como nos gusta en Café Ciudadano, nos platiques de cómo te vas involucrando en el tema de la cultura regional, pero de forma muy, no muy formal, no muy solemne, sin engrudos, como eres tú, una gente genuina. ¿Cómo entras? Bueno, tu formación o la educación formal, pero cómo te vas involucrando al punto de que es una pasión que te hace muy feliz y que la gente lo escuche y lo aprenda y lo valore. Ay, pues qué rico, qué cómodo. Yo creo que este enfoque, esta metodología que les ha dado al programa es lo que le ha dado tanto éxito y lo que a tus invitados los hace sentir pues muy cómodos, ¿no? Gracias por eso. Y finalmente, pues, ¿qué te puedo decir? Yo creo que la manera en que yo empiezo a encontrarme con la cultura popular no necesariamente viene como que de la infancia, como en muchos casos, ¿no? Yo pues crecí siendo una niña citadina que iba a la escuela y que era aplicadona y etcétera, etcétera, ¿no? Enamoradísima de la literatura, con una pasión por escribir cosas, ¿no? De pronto no sabía exactamente de qué escribir, cómo hacer y demás, pero estaba leyendo y me gustaba discutirme a mí misma en las cosas que leía, y finalmente el primer gran interlocutor que tuve para poder pensar lo que pensaba era yo misma, ¿no? Y bueno, por supuesto ¿Y eras también... buena crítica o eras autocomplaciente? Bueno, Neta. Pues mira, tú sabes bien que tú puedes engañarte a todo el mundo, pero a uno es bastante difícil, ¿no? ¿Cómo te tratabas? Bueno, pues finalmente, pues como que reflexionaba, hacía como un ejercicio dialógico, que después me di cuenta que es la neta el planeta en las cuestiones filosóficas, ¿no? En realidad, los grandes aportes en teoría del ensayo son precisamente esa discusión que tiene el autor desde su propia subjetividad, ¿no? Porque precisamente a partir de esa dialéctica de las subjetividades que obtienes
el conocimiento, las contribuciones, y bueno, es el alma del ensayista, ¿no? Y el ensayista es el gran conquistador de las nuevas verdades, ¿no? De los nuevos derroteros de la cultura. Porque además se va evolucionando y lo que era la agenda hace, vamos a decir, en tiempo histórico, poquitito, 50 años, 100 años, esto puede ser ya otra. Y en los últimos tiempos con la dinámica, con la transformación y los avances tecnológicos, bueno, o sea, a lo mejor son tiempos más cortos y cambios más frecuentes, ¿no? Más drásticos. Y imagínate una gente de los años 50, llamando al Uber, ¿no? No, pues ni lo pensábamos, ¿no? O entrar al WhatsApp. No, pues esos eran otros rollos. Sí. Pero bueno, finalmente, quizás el hombre siempre ha sido, en su historia, cíclico, siempre ha tenido más o menos las mismas experiencias. La condición humana, ¿no? La condición humana, por supuesto, con toda claridad lo señalas, ¿no? Pero bueno, volviendo al punto, yo estudié letras españolas, ¿no? En la licenciatura, y tenía un conflicto porque también quería estudiar filosofía y no sabía si estudiar letras españolas o estudiar filosofía. Entonces, las dos cosas. Tuve la fortuna de tener una dispensa del entonces rector para que yo pudiera tener una doble matrícula y hacer dos licenciaturas qué bien, ¿no? al mismo simultáneamente. tiempo. Oye, pero además pasa el tiempo, tú estás en la Ciudad de México, luego te vienes a Veracruz, estás en un trabajo académico y demás. ¿Cómo caes en la Huasteca? ¿Cómo caes en el mundo del Totonacapan? ¿Cómo caes en ponerte a escribir? Porque sepan ustedes, amigas, amigos, que es una prolífica autora, tiene 15 publicaciones ella solita y un montón colectivas y demás. Pero bueno, platícanos de todo eso. Bueno, pues te comentaba que me puse a estudiar lengua y literatura hispánicas, letras españolas, y bueno, a mitad de la carrera en filosofía la dejé porque pues tenía oportunidad de trabajar por la tarde, que era el tiempo que se estudia filosofía, y entonces pues dije, no, pues hay que trabajar también porque ya sabes, del arte casi no se vive, ¿no? Entonces hay que aprovechar. Cuando yo salí de la facultad era el año 1994 y había una emoción, una compenetración. Estábamos muy imbuidos los estudiantes de humanidades por el movimiento zapatista que entonces estaba en su auge, ¿no? En Chiapas. Una pregunta, perdón por la digresión. ¿Qué pensaron ustedes, los jóvenes de esos días, del asesinato de Colosio? Bueno, pues el asesinato de Colosio ocurre en marzo 23 del año 94. 94, ¿verdad? Sí, me estabas hablando de que ese es el año. Claro, ese es el año, zapatista, sí. Además. Pues bueno, es bastante sorprendente, como que... ¿Lo vinculas con ustedes? Es que me llama la atención porque a mí me tocó muy cerca. Es otra historia. ¿Cómo lo veían los muchachos entonces? Bueno, los estudiantes de entonces como que no lo podíamos creer. Era algo absolutamente nuevo en el contexto. Desde el movimiento zapatista hasta el asesinato de un candidato, ¿no? Sí. Entonces de pronto Lomas Taurinas era el escenario de algo que nunca había pasado. Todo el mundo dice, bueno, pues eran las grandes emboscadas, o la gran emboscada, digamos, un asesino solitario. Y entonces empezó como la gran novela de misterio, ¿no? Era una nueva narrativa. ¡Qué interesante! Que se inauguraba, ¿no? En la que empezábamos a pensar los estudiantes, por ejemplo, de literatura, cómo se resolvía este nudo, ¿no? Este conflicto narratológico, cuáles eran las explicaciones, ¿no? En ese momento emergía una nueva narrativa, un discurso distinto, ¿no? Cuando aquel hombre de pronto dijo, veo un México con hambre, ¿no? Era una cosa que rompía. América.
En efecto, o sea, era... Había un héroe. Había un héroe, sin duda, era una épica, era algo distinto, no era algo raro, aunque bueno, los medios de comunicación entonces pues no eran tan generosos como para que te llegara la información por WhatsApp o para que te llegara por, no sé, por correo electrónico, para que la vieras en todas partes, ¿no? Como que todavía teníamos el rito de ir a la esquina a comprar el periódico y pasaba todo el día. Claro, y además había 2 o 3 fuentes nada más. Entonces tenías que esperar todo el día ansiosamente, dormir así esperando el periódico de mañana, ¿no? Porque en realidad la información puede volverse ¿cómo se llama? Un vicio, ¿no? Adicción. Una adicción, en efecto, ¿no? Entonces, pues era algo que había irrumpido, ¿no? También, pues te contaba de la historia esta de los zapatistas. Yo me empecé a interesar muchísimo por la circunstancia de los pueblos indígenas que justamente en este año habían tenido de pronto visibilidad, ¿no? Como que entraron en la escena. Viniendo de allá, estando de allá, y toda la raíz allá, y era algo que alguien decía creo que Laco Cepeda, a la gente culta le gustan los indígenas o lo indígena en los museos, pero lo vivo no lo ven de otra forma, mucho mejor dicho, pero era la idea central. ¿Tú coincides? En efecto, yo creo que estás en lo correcto. Creo que este movimiento le ofreció muchísimo al concepto de inclusión, se dio por fin visibilidad. A mí de pronto me dio mucha pena, mucha vergüenza, digo, y sostengo, ¿no? Que yo había visto a los indígenas en las páginas de las revistas, ¿no? En el National Geographic, en esas cosas, tal como tú lo ves, ¿no? Como, ahí sí los veías, y cuando los tenías en la calle, no los veías. No, pues finalmente, pues yo te contaba que yo era un estudiante de full time, ¿no? Entonces como que había muy poco tiempo como para que yo enfrentara la realidad así, ¿no? Tan de lo cotidiano. Y pues yo tuve oportunidad pues de que no me faltaran demasiadas cosas. Eso es algo que vale la pena decir, ¿no? Entonces, muy clavada en mis asuntos, en mis escritos, en resolver exámenes, en la vida de un estudiante que es bastante, a veces, concentrada, ¿no? Como para tener panoramas, ¿no? Sí. Entonces, esto fue muy interesante. A mí me conquistó esta nueva realidad, ver que había, por un lado, estos grandes crímenes, este gran crimen, ¿no? De Colosio que ahora dices, ¿no? Veo un México con hambre y yo decía, bueno, ¿y dónde está, no? Y ahora resulta que sale por este otro lado, hay toda una gran riqueza, emerge, entonces yo quiero conocer esa parte, ¿no? Te quiero contar que yo nací en la Ciudad de México, pero que muy chiquita nos vinimos a Jalapa porque mi papá es del puerto de Veracruz, de Coatepec, ¿no? Y mi mamá de Alvarado, pero finalmente llega pero por supuesto está en la médula, ¿no? Y pues bueno, Jalapa es el centro de los estudiantes y de todas las latitudes del estado llegan a estudiar a Jalapa. Sí, y pues bueno, pues ellos estaban aquí precisamente, pues estudiando y demás, aquí se conocen y pues se fueron a trabajar a México y pues a mí me tocó nacer en Ciudad de México. Pero regresas Sí, pero regreso desde chiquilla, ¿no? A la primaria. ¿Cómo llegas al mundo del norte? Bueno, pues te contaba que egresé de la Facultad de Letras de la Universidad Veracruzana y pues a buscar chamba, aunque ya tenía un poco idea y demás. Trabajaba en el Instituto Veracruzano de Cultura y era becaria del programa de Jóvenes Creadores en la categoría de ensayo. ¿Quién era el titular del IBEC? Pues el titular del IBEC era el maestro Rafael Arias Hernández, ¿cómo no? por supuesto, ¿no? Fue el segundo después de Ida Rodríguez, ¿no? Me parece que sí, porque antes estuvo... La primera fue Ida Rodríguez. Sí. En época del gobernador de Gutiérrez Barrios y Dante Delgado. En efecto, ¿no? Y sí, me parece que fue el segundo, ¿no? Y pues bueno, realmente hizo una gran labor. Hubo un momento en que
presupuestalmente, políticamente, etcétera. No lo sé exactamente, pero hubo condiciones como para que el Instituto Veracruzano de Cultura pudiera vivir, experimentar una época de expansión, porque en esa gestión pues se generaron, se abrieron muchos espacios. Entre ellos se reconquistó o se recuperó el Museo de Sitio del Tajín. Claro, ¿no? Importantísimo. Importantísimo. Recién se construyó, ¿no? Recuerdo González de León, porque era una zona muy valiosa, muy importante, muy reconocida y muy abandonada. Y en de efecto. Pronto, como que se retoma, creo que es con IDA y con estas administraciones de gobierno que tuvieron además los recursos para hacerlo, ¿no? Sí, esa coyuntura siempre es muy importante. Sin recursos no hay proyecto, pero si además de no haber recursos no hay interés, bueno, menos va a haber proyecto, ¿no? Bueno, pues resulta que hubo la oportunidad de que yo me fuera a hacer trabajos de promoción y difusión cultural al Museo de Sitio del Tajín. Eso padrísimo, ¿no? Qué bonita chamba. Pues fíjate que sí, es interesante. Finalmente yo tenía 21, 22 años, ¿no? Pues estaba así como que lista para lo que sucediera, me encantaba y tenía una... Es como de película, como ir a un lugar de sitio, a una zona arqueológica, es como de Indiana Jones. Es correcto, absolutamente. Sí, Lupita, tenemos aquí una colaboradora muy jovencita que está haciendo cara de me encantaría que se pudiera. Y luego... Sí, y pues bueno, yo llego a trabajar ahí para hacer, ya sabes, la promoción cultural que tenía que ver con pues identificar artistas, montar exposiciones y pues el concepto de promoción y difusión cultural que habitualmente conocemos, ¿no? Es decir, darle impulso, trabajo a un recinto, etcétera. Podría ¿no? haberse quedado ahí. ¿Cómo se vuelve literatura? Bueno, pues esto se vuelve literatura cuando en el Museo de Sitio del Tajín, que se abre a las 9 de la mañana, empieza a llegar muchas personas y estás entretenido porque hay muchos turistas y porque pues los indígenas están vendiendo sus cosas y pasean con sus camisas que venden y sus artesanías y demás, pero llegan las 6 de la tarde y de pronto cae un silencio impresionante, donde te puedes oír tus propios latidos, ¿no? Tus pensamientos. Donde caray. te oyes los pensamientos, donde no hay absolutamente ya nada que hacer, porque todo el mundo se va a sus comunidades. El Museo de Sitio del Tajín es un punto de reunión y cuando cae la tarde cierran las puertas. ¿Qué hora tenías que estar ahí? No, pues ¿a dónde me regreso, querida? Que mi pueblo estaba en Jalapa, ¿no? Entonces, pues tenía que vivir allí. Ok. Entonces, o sea, vivías a un lado del Museo de Sitio. Así es, en un espacio que había para los trabajadores, ¿no? Entonces, No, pero es otra aventura. Sin duda. Y el día que no había luz, y pues, no, hombre, tremendo, no había ni tele, nada, absolutamente nada. ¿No aprendiste a hablar totonaca? Sí, ¿cómo no? No. Sí, pues es que es un asunto de supervivencia. Bueno, tuvo su beneficio. No, muchos. Como recluirse en una cuestión monacal, ¿no? Absolutamente. Estoy entendiendo, estoy siguiendo bien. Bueno, pues el caso es que cuando caía la tarde ya no había trabajo ni cosas, etcétera, etcétera, pues bueno, había que buscarse pues un qué hacer, ¿verdad? O morir. ¿Por qué no te puedes ir todos los días había que buscar a Poza Rica, que está como a varios kilómetros, a tomarte el café? Aunque bueno, sí hay ahí grandes amigos en Papantla, etcétera. Pero lo interesante era quedarse en las comunidades, porque además había que buscar, pues, artistas locales, gente que fuera un gran artista para hacer las máscaras, un gran artesano para los bordados. De alguna manera, dar la promoción que requería. O sea, la promoción puede ser solamente difundir lo que había, pero promoción real es la que tú hacías. Ver de qué manera pudiera haber más artistas y haber más opciones de creatividad dentro de ellos mismos. Y era la gran oportunidad como para, digo, en esta inercia que te platico, ¿no? De la visibilidad de nuestras poblaciones indígenas y descubrirlas como algo de lo que estamos muy orgullosos, ¿no? Entonces, fue algo fantástico porque ellos de pronto dijeron, ay, yo voy a exponer en una galería de museo, si yo no me sé bordar.
Ay, qué Pues si yo belleza. nada más hacer sé tallar cerámica. máscaras, no, pues si yo tallo madera, Instrumentos pero musicales. eso no son cosas de aquí del rancho. Y digo, no son cosas de rancho, son cosas que tienen un valor. Artesanía. Ajá. ¿No? Entonces, bueno, si entramos en la discusión de lo que es arte y lo que no, bueno, vamos a meternos en un lío, Pero pero no creo que eso le importe a los que nos escuchen. Yo quisiera destacar, yo quisiera destacar qué interesante cuando alguien tiene ganas, tiene el momento, la edad y el talento, porque fíjate, ahí están las artesanías, ahí está la música, ahí está el baile, ahí está el pasado, ahí está toda una carga espiritual que ha trascendido pues, el tiempo convencional, y todo eso lo captas y lo juntas y lo bueno, escribes. pues era así como, No está nada mal. pues no está nada mal, ¿no? Yo creo que fue una época de gran crecimiento, ¿no? Y bueno, empecé a vivir ahí, ¿verdad? Pues hay que entrarle a ir a sacar agua de los pozos, a ir por el agua lejos, a ayudar, a estar, a vivir la misma vida, ¿no? Dime una cosa, ¿hoy día se está llevando a cabo algún tipo de pasantía similar a la que tú llevaste? No, ¿Hay becarios? ¿Hay gente joven que esté aprendiendo lo que tú aprendiste? no lo sé, pero yo no estaba como becaria ni como pasante, sino ya trabajaba para el Museo del Sitio del Tajín, ¿no? Ya había concluido mi etapa universitaria y todo esto, ¿no? Te decía que había sido becaria del IBEC, pero en ensayo terminó mi año de trabajo, ¿no? Y pues se termina, hay una nueva convocatoria y hay nuevos jóvenes creadores, se llaman, ¿no? ¿Todavía existe? Sí. Ah, qué Sí, bueno. sí. Qué bueno. Sí, me parece que sí. Porque bueno, tú sabes que ahorita están ocurriendo cambios y no estoy muchas muy clara. reducciones Ajá. peculiares. Okay. Sí, no tengo bastante claro en este momento, ¿no? Porque te digo, está el gobierno haciendo ajustes necesarios, ajustes para el tiempo que nos toca vivir, y no tengo claro en este momento, pero fue un programa de apoyo muy importante. ¿Cuántos años estuviste ahí en el Museo de Cine? 7. ¡Qué barbaridad! Fíjate, aprendiste el idioma y ¿cuántos libros escribiste? Ahorita ya se me olvidó mucho, pero Vamos bueno, a ponerte, a ver sobre si hay amigos totonacos escuchándonos, llamen a ver. Esto es una broma. Está bien. ¿Está bien? Ok, no. La otra cosa importante es los libros, porque veo aquí, mira, hay una trilogía muy importante. Yo les quiero comentar, amigos, porque es muy interesante que un autor tenga oportunidad de publicar y de agotar sus publicaciones. Y no es la primera vez que le pasa a Marina, porque le pasó con 12 Tajines, El primer sol del Tajín, Cuando los muertos regresan a Tajín. De esa trilogía, ¿qué nos puedes decir? Bueno, esa trilogía nace de un... Bueno, te decía que estaba viviendo mucho la vida del Tajín, ¿no? Con la gente, que yo les tengo una gratitud inmensa porque me dejaron vivir con ellos, ¿no? Me enseñaron muchas cosas, muchísimas cosas, ¿no? Que hoy día me constituyen como persona de una forma extraordinaria. En lo más profundo, ¿no? Entonces, bueno, yo empecé a escuchar consejos, ayudas, historias, cachitos, etcétera, etcétera, muchas cosas viviendo allí. Muchas personas piensan que cuando alguien publica un cuento de tradición oral es que te sentaste junto a un informante, le preguntaste cuántos años tenía, qué se dedicaba, etcétera, etcétera, como si fueras un antropólogo así muy euclidiano y positivista, etcétera. Pero así no se conoce la tradición oral. Okay. La tradición oral se conoce en la vida misma, pedazo a pedazo. Entonces vas como que armando circunstancias. ¿Y llegas a armar el rompecabezas con esa metodología? En efecto, así es. No siempre o siempre. No siempre. O sea, alguien te cuenta un pedacito, alguien te da un consejo, o una gente distinta te completa el cuento que te contó aquel. Las anécdotas, por supuesto, hay
hay como que una sola anécdota que cuentan por partes muchas personas. Eso ¡Qué es bonito! extraordinario. ¡Qué hermoso! Entonces, yo empecé a notarlo, me gustaba mucho eso que estaba ocurriendo y sobre todo creo que la gran capitalización de estos recursos narrativos, de estos recursos de vida, de esta filosofía, era que era muy fácil contrastarla con lo que ocurría en el día a día, ¿no? ¿Había muchos cambios o había reminiscencias de aquello que escuchabas y que integrabas? Bueno, como que en aquel momento además empezaba a gestar, bueno, había, pues siempre hay ires y venires, ajustes, desajustes políticos, cosas que les gustaban, cosas que no les gustaban. Tú conoces bien aquella época que era como de estirones en las políticas públicas con respecto a la cultura y con respecto a los saberes, con respecto a la cultura indígena en lo general. O si no, nos tenemos que echar otra semana de cafés para platicar de eso y será fantástico. Pero entonces yo empecé a escribir para el semanario Punto y Aparte, para el que en este momento no nos podemos quemar un minuto de silencio, pero sí déjame rendir un sentido homenaje a don Froilán Flores Cancela, un periodista extraordinario, con una sensibilidad brutal, y que me abrió las puertas de su semanario, y yo le escribí semanalmente un artículo, un ensayo, en el que yo sobre cultura totonaca, sobre las cosas que empezaba a ver, era también un análisis de la realidad, un escribir sobre cultura, sobre literatura, discutir mis lecturas, y pues bueno, fue un escaparate fantástico porque Punto y Aparte tenía en ese momento, en aquellos años, era un referente, ¿no? Entonces hubo una gran interacción con los lectores y entonces dijeron, no, oye, está muy bueno y qué padre, que los cuentos y todo demás. el mundo leía Punto y Aparte. Todo el mundo leía Punto y Aparte, ¿no? Y era la arena local, ¿no? Era donde se dirimían los asuntos, ¿no? Entonces, como que mucha gente empezó a decir, bueno, ¿y por qué no haces unos libros? ¿Por qué no los integras? ¿Por qué no esto? Entonces, bueno, así empezó y se empezaron como a constituir aquellos cuentos, aquellos libros, a hacer esas antologías y las empecé como a armar temáticamente, ¿no? Entonces, el primer libro fue Los 12 Tajines, ¿no? Cuyo nombre lo recibe de uno de los cuentos antologados y que cuenta, pues, cómo, pues, la anécdota de los 12 viejitos, de cómo se establecen estas fuerzas del universo que dan sentido a la vida en el Tajín, por decírtelo en muy apretada síntesis. Y además es un cuento, un relato, una joya de la oralidad local que todo el mundo conoce, ¿no? Entonces, bueno, fue un rescate, una modelización. Por si las dudas, mira, por si se fuera a borrar, por si fuera a quedar. Imposible. Ahí está escrito. Imposible, porque esa leyenda en particular, relato, etcétera, tiene un arraigo fantástico y ya a través de los años pues ha sido recuperado y desde muchas plumas, desde muchos puntos de vista. El mismísimo maestro Teodoro Cano lo esculpió en los accesos del Museo de Sitio del Tajín, ¿no? Hablábamos de tu obra. A mí hay una cosa que me llama muchísimo la atención, es que de todas las experiencias que has tenido en trabajos formales, en cuestión de investigación y demás, le has sabido encontrar el beneficio, más que el provecho, el beneficio, que significa poderlo hacer trascendente como elemental, constitutivo. Fíjate. Yo estaba y te preguntaba fuera de micrófonos qué quiere decir la Shuwa, que es la canela, que es la Shuta, el Consorcio Rural Sostenible. Son una serie de títulos que son ensayos sobre una serie de informes, avances de un proyecto productivo que se hizo en aquella zona. O sea, podría ser una cosa árida, aburrida, noble y muy aburrida. Y lo volviste algo atractivo que se pudiera comunicar comunitariamente. Platícanos de eso.
Bueno, ese es otro grupo de publicaciones. Digamos, estas tres primeras de las que estábamos conversando, Los 12 Tajines, El primer sol del Tajín y Cuando los muertos regresan, es eminentemente tradición oral de la región totonaca de la costa, ¿no? del Tajín. Y esta otra colección de 5 libros es una recuperación de experiencias de un proyecto de diversificación productiva, un proyecto que financió el Common Fund for Commodities para la Universidad Veracruzana y en el que, como editora de ese proyecto, organizamos las experiencias de tal forma que pudiéramos informar, pero dentro de la narrativa Eso local. Es lo genial, ¿eh? Eso es lo que me parece muy atractivo. Si así se informase en los informes de gobierno, todo cambiaría, porque a todo mundo le interesaría algo que comprende y que tiene un lado de beneficio, un atractivo simplemente, ¿no? No, pues yo creo que es tratar de ser lo más sencillo. Bueno, lo más sencillo es lo más difícil, ¿no? Pero finalmente este proyecto se desarrolló en la zona totonaca, pero en esta oportunidad en la zona totonaca de Alta, en la Sierra Norte de Puebla, colindante con Veracruz, en la región de Xochicalco, con una muestra de 1,500 productores totonacos. ¿Qué sembraban? ¿De qué población estamos hablando? ¿De qué? ¿De qué población? ¿Cuánta gente? Es una muestra de 1,500 productores que tenían como forma de vida el cultivo del café, pero en tierras de 600 metros sobre el nivel del mar hacia abajo. Entonces, los que saben mucho de café sostienen que esos no es café de calidad, etcétera, etcétera, pero pues hay que apoyar a estas comunidades que son cafetaleras de corazón y que necesitan diversificar sus cultivos para tener mayor rentabilidad, ¿no? Esa es como que la otra vida. Una era la cultural eminentemente, la turística, la del Tajín, etcétera, y esta otra era la vida productiva de los totonacos. Fíjate, qué difícil. Es una ecuación en donde tienes que respetar, o tu propósito es respetar la vocación regional. Es correcto. Y por otro lado, pues hacerlos productivos, ¿no? Sí, porque a lo mejor no era el mejor café, por tanto no eran tan competitivos. Entonces fue ahí donde le metieron la semilla, el pepino, el piñón. Había productos alternativos que bueno, fue un equipo de la Universidad Veracruzana multidisciplinario, súper talentosos y demás, donde había agrónomos, biólogos, comercializadores agropecuarios, un montón de gente muy, muy valiosa. ¿Fue un grupo piloto o se sigue haciendo? Fue un pilotaje, y en este momento no tengo claro si algunos productores se quedaron con ese sentido de la diversificación. Lo que sí me queda claro es que estos 5 libros que trataron de informar y de recuperar la metodología, la experiencia, los hierros, los aciertos y todo, se presentaron ante la agencia financiadora, que era el Common Fund for Commodities, en su 20 aniversario, en el año 2010, en Holanda, en qué La Haya, resultados? Con resultados extraordinarios. Este proyecto sorprendió, gustó muchísimo. Este viaje que realizamos a Holanda fue magnífico porque estuvimos con otros proyectos en el mundo, en Guatemala, en fin, en regiones cafetaleras que estaban siendo apoyadas por el Common Fund for Commodities y por la Organización Internacional de Café. Y de pronto se interesaron muchísimo, no solo por la ejecución del proyecto en el campo, sino por su presentación editorial, por esa narrativa en el que nosotros logramos, por ejemplo, si vamos a introducir canela, pues ¿cómo se dice canela en totonaco, no? ¿Y por qué? De entrada. ¿Cómo se dice vainilla en totonaco? Charan. ¿Quién de ustedes lo sabía? Muy pocos. Los totonacas. Bueno, pues la cosa es llamar a las cosas desde el nombre, desde la forma más profunda, más sentida. Es decir, por ejemplo, nosotros tenemos aquí el aiste que se llama, o shuta, ¿no? Que es la Jatropha curcas,
y que finalmente se hace en tamales, en guisados, en no sé qué. Entonces, los especialistas, los investigadores del Centro de Investigaciones Tropicales y la gente especialista del proyecto de Procafé, sobre todo, pues tenían la parte como científica, pero también lo anclamos en la cultural y la gente se encantó, claro, participó. porque lo comprendieron. Sí, de pronto tratamos de conciliar los puntos del científico, del extensionista y del productor en su sentido más prístino y puro, y lo comunicamos así, como lo platicamos tú y yo, como compartir una receta. Oye, ¿tú para qué ocupas el este? ¿Para qué ocupas la chuta? ¿Para qué ocupas la canela? Oye, y nosotros aquí nos curamos la panza con un té de hojas de guayaba. ¿Y ustedes? Sí. Me das el margen para que empecemos a hablar de Cocanán. Cocanán es tu más reciente libro publicado. Individual. Sí, en efecto. Bueno, entonces yo quisiera, además tiene ¿qué? ¿1 año? Se publicó en mayo. No cumple el año todavía, tiene 10 meses y parece que le ha ido muy bien. Yo he escuchado muchísimo de que es como una recopilación de viejas consejas, de viejas ideas, de información básica y de ternuras expresadas, descritas, pero yo solamente lo que he escuchado. Tú dime cómo lo sentiste y qué lo conforma. Bueno, ¿qué es Cocanán de entrada? ¿Qué quiere decir? Cocanán es un término totonaco que designa a la nana, a la que trae el niño, a la que en ese momento lo tiene, la que es responsable ahorita, en un momento presente absoluto. O sea, no quiere decir la que lo parió su abuelita, no, es la que lo tiene ahorita. Bajo su cuidado. Bajo su cuidado, ¿no? Y no hay el concepto de nana contratada, aburguesada, no, es comunitaria. La que cuida a los niños en una comunidad. No, la que en ese momento cumple el rol de... Ok. Transitorio. Tiempo presente y puede durar medio minuto. Es correcto, okay. ¿no? Si tú te encuentras un niño en la calle, ahora mismo Rebeca Arena sale y de pronto se cae un chiquito en la banqueta y sales tú con una emoción y lo alcanzas, lo levantas. Hijo, ¿qué te pasó? ¿No dices hijo? Claro que lo dices, lo sientes. Tú vas con una generosidad que te nace, no sé de dónde, profundamente, que es legítima y es auténtica. Mijo, ¿qué te pasó? ¿Te lastimaste? ¿Dónde está tu mamá? ¿Cómo te ayudo? En ese momento eres Cocanán. Entonces, a ver, es una actitud maternal. Sin duda. Protectora, que necesita conservar la pureza y la salud del espíritu de ese otro pequeño, que es la promesa, ¿no? de una gran persona, ¿no? Entonces, por eso es extraordinario y es un libro que yo adoro y que surge tal como la otra tradición oral. En 2001 nace mi nena Camila. ¿Cuántos hijos tienes? 2. 2 hijos. Una niña y un niño, ¿no? Y ¿Edades? Camila tiene 18 y mi hijo José tiene 12, ¿no? Perfecto, muy bien. Entonces, estando embarazada en el Tajín, de pronto me encontraba una mujer. No te pongas eso. Es muy rojo. No, quítatelo. Qué belleza. No. Yo, a ver, te voy a dar una ramita para que la traigas entre tu ropa. Luego te la doy, ¿no? Entonces, pues yo nunca la volví a ver y de pronto, en otro día o en otro rato o en la tarde, venía una mujer que yo no conocía y me dice, aquí está la ramita. No puede ser. No, es increíble. O sea, es como un cuento. Si hay un lugar mágico, ese es el Tajín y los totonacos. Mágico. Entonces de pronto dice, oye, para curar la alforra y esto, y la alforra son los granitos de los bebés, acuérdate. Sí, pero es que no, y es que cuando ya no tenemos bebés hace mucho tiempo, se nos empiezan a olvidar esas cosas. Okay. Pero resulta que esta conciencia de Cocanán, ¿no? Es como un conocimiento que está en la nube y que baja cuando lo necesitas. Okay. En cuanto tú seas abuela o seas encargada de alguien, te regresa. Y eres tan hábil como el primer día, ¿no? Una muchacha que va a tener su bebé, que no tiene idea de nada, en el momento en que nace su bebé, ella es una experta y sabe todo y sabe cómo. Lo que y tiene demás. que saber.
Entonces Cocanán empezó a perseguirme embarazada, ¿no? A seguirme, a acompañarme, a enseñarme. Ahí fue cuando empezaste en tu mente, ya estabas gestando en tu cuerpo. Claro. Pero en tu mente empezaste a gestar esta obra. ¡Qué belleza! Pues mira, yo en realidad estaba súper agradecida y emocionada y sorprendida de que me encontraba a Cocanán en diversas personas que no tenían nada que ver entre sí, pero que siempre tenían un regalo de amor para una mujer que gestaba. Y eso es algo que hemos perdido en las comunidades mestizas y que urge recuperar, ¿no? ¿Tú crees que con Cocanán tú contribuyes a esta comunidad mestiza que ya ha perdido esa tradición de protección comunitaria maternal? Pues tendríamos que impulsarlo más, ¿no? No solamente la publicación, sino explicarla como ahora. Sí, por supuesto. Fíjate que la presentación del libro de Cocanán, su publicación, ocurre dentro del contexto del 10 de mayo y de este intento de reconocimiento de los saberes más antiguos y legítimos de las mujeres, esa sabiduría que se comparte en beneficio de la construcción de una mejor ciudadanía, que es el punto que a ti te interesa mucho, ¿no? Y que me encanta que te interese, porque en realidad la construcción de la ciudadanía la tenemos las mujeres también en las manos. Por supuesto, absolutamente. Y yo creo que es una responsabilidad irrenunciable, ¿no? Entonces, recuperar todas estas cosas que en la cultura totonaca funcionan durante los primeros meses de vida del bebé y durante la gestación, que es cuidar el espíritu para que ese bebé sea fuerte del espíritu, para que sea bueno, para que pueda ver más allá de lo evidente, para que esté preparado, es decir, que el espíritu de las personas desde la filosofía totonaca se cultiva, se produce, se cuida, se hace durante el tiempo en que la mollera, decimos las señoras, está abierta. Cuando cierra, ya, no. La sabiduría o la sensación dejó de entrar fácilmente, ¿o qué? Así es como algo una ventana por la que el bebé ve la realidad. ¿Cuánto tiempo dura la mollera abierta? Pues como 6 meses. Caray. Defíneme el alma totonaca. Uy, no, ¿me puede repetir la pregunta? Me lo deja de tarea. No. Me puede escribir un libro al respecto pero si tuvieras que decirle en una reflexión, me llama la atención porque mucha gente se propone, hace su contrato con la academia, con la universidad y probablemente escriba o haga alguna investigación incluso de campo, pero tú viviste 7 años ahí. Trabajaste ahí, no fuiste a hacer investigación, la hiciste ya en el camino. Sí, por supuesto. Entonces, tenemos 2 minutitos y yo quisiera que fuera una reflexión final, si me la aceptas, Marina, algo del alma totonaca y algo relacionado con el presente ciudadano y los principios de esta gente. Pues mira, en principio nosotros empezamos a platicar de cultura regional, de esas cosas que no son, que llamamos cultura regional a una manera de sentir, de ver, de tener un conjunto de valores, ¿no? Un sistema regulatorio que está precisamente en la tradición, en lo que somos esencialmente, en lo que nos enseña nuestra comunidad, en lo que está allí como el bien hacer y las cosas que no están bien, ¿no? Entonces, a través de estas consejas de la cultura totonaca, para nosotros que tenemos una cultura mestiza son bastante evidentes, son distintas, son de pronto pues distintas, ¿no? Entonces lo notamos con una claridad. ¿Cómo lo agregamos? ¿Cómo lo sumamos? ¿Cómo nos enriquecemos? Pues tratando de volver
a nuestra realidad, a nuestro origen prístino, a ese momento en el que nos quitamos de prejuicios, en el que tratamos de ser mejores personas todos los días, en el que podemos ser generosos, como aquel que te regala un consejo, como aquel que te dice cómo, como aquel que comparte su conocimiento, como que ayuda simplemente por el placer simple de ayudar y de contribuir. Como Marina Cuellar nos ayuda el día de hoy a conocernos mejor en Café Ciudadano. ¿Te parece que es una manera también? Pues sí, en efecto. Y por ejemplo, este momento que tú y yo tenemos de comunión ahora y que compartimos, ¿no? De que estamos reunidas como que muy legítimamente, o sea, incluso fuera de micrófonos, tenemos un interés común de, oye, ¿qué piensas? ¿Qué te parece? De compartir, de, oye, qué bonito sería esto otro. Oye, ¿cómo se combate tal mal de la sociedad? Oye, en fin, ahora que tenemos estas grandes dicotomías entre la corrupción y estamos haciendo como grandes diferencias y en realidad deberíamos buscarnos grandes coincidencias. Pues ese es el mensaje que nos deja nuestra invitada esta noche. Yo les agradezco mucho al equipo técnico. Gracias por estar con nosotros. Gracias, seguidores. Nos vemos dentro de 8 días. No nos fallen.